entonces nuevamente y públicamente tu generosidad para estar aquí con nosotros hoy y contarnos parte de este proyecto de investigación que llevas adelante sobre el tema de Ciudad-Isla. Así que bueno, muy contentos de tenerte en el taller y así que te damos la bienvenida y te agradecemos. Ramón Bermúdez es arquitecto desde el año 2007 por la Universidad de los Andes y especializado en estrategias de vivienda mínima en 2009 en la ETSAM de Madrid. Actualmente es profesor de proyectos arquitectónicos en la Universidad Nacional de Bogotá y es director de proyectos en Bermúdez Arquitectos, este estudio que lleva adelante junto con su padre y su hermano, quienes son quienes lo dirigen. Se destaca dentro de sus obras el Centro de Convenciones de Bogotá, finalizado recientemente y realizado junto al estudio de Juan Herreros, y que ha obtenido el premio al mejor proyecto en la última Bienal colombiana, en el 2018. Bueno, no sé si es la última o la anteúltima, pero ahí reciente. Ramón practica la docencia como profesor en la Universidad de Bogotá y ha participado en diferentes, como profesor invitado y conferencista en diferentes universidades, y se destaca la investigación de Ciudad-Isla, un taller vertical que se convirtió en exposición en el Museo Leopoldo Rotter en 2019 y que actualmente está en desarrollo piloto. Así que, bueno, con esta presentación te damos la bienvenida y te pasamos la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Otra vez es un placer para mí contar esta investigación porque eh, realmente es un tema que salió de una discusión entre amigos y poco a poco se ha ido agrandando y ha ido teniendo un camino muy interesante que ya les mostraré. Yo tengo, como le dije a Ignacio, tengo 2 horas hasta las 11 mías, que no sé, que es la una de ustedes, ¿no? Sí, Eh, y, y estoy disponible para lo que necesiten en ese tiempo. Voy a ir presentándoles unas imágenes que explican un poco todo el proceso, pero me gustaría es que si no entienden algo, si tienen alguna duda, me interrumpan sin ningún problema. Me parece incluso divertido ser interrumpido. Y pues todas las dudas y preguntas son bienvenidas. No sé si están viendo ya la pantalla. sí, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, no sé, Ignacio, ¿algo más? ¿Te parece bien que si hay alguna duda o pregunta también tuya, lo que sea, me pueden interrumpir y vamos avanzando? Perfecto. Bueno, Vamos en- conversando. entonces adelante. Ciudad Isla es una investigación que me gusta mucho contar porque es una cosa que nace de un interés entre amigos que poco a poco se vuelve cada vez más grande y coge un peso al desarrollarlo desde la academia, y ahora estamos tratando de dar el salto de pasar de la academia a la práctica. Y, y es solo para invitarlos a todos los que están aquí oyendo que las cosas que les interesan se pueden volver temas de estudio, de investigación, incluso de práctica si se trabajan con cuidado, digamos, si se llevan con alma y con pasión hacia adelante. Entonces, todas las ideas son buenas si se desarrollan bien. Eh, Realmente esto comenzó en una sobremesa con amigos, una amiga colombiana con la que yo estudié, que se llama Daniela Sanginés, con su pareja austríaca, un urbanista austríaco que vivían en Bogotá, y, y él con su, digamos, idea o su pasado en Viena, pues llegó a Bogotá y vio esto, ¿no? Esta imagen pues sirve un poco para explicar mm, lo que Bogotá es en su inmensa mayoría: barrios de clase media baja, barrios que se han ido consolidando poco a poco,
una densidad que tiene más o menos esta lógica en toda la ciudad. Es la ciudad, lo que es la carne de Bogotá, ¿no? Porque Bogotá tiene un centro histórico potente, tiene unas zonas muy densas, tiene unas zonas de rascacielos, pero lo que arma el tejido básico de la ciudad es esto. Y pues hay siempre esa contradicción entre la ciudad abierta que vemos a la derecha, que es una ciudad de predio a predio, una ciudad progresiva, una ciudad de primer piso, con las viviendas que van creciendo en el tiempo, entonces las familias se van adaptando las viviendas a su vida, ¿no? Las viviendas son como historias familiares que van poco a poco creciendo según lo que se necesita, si la familia es más grande, más pequeña, si tiene más dinero para ampliar o no. Y el otro lado, que es la vivienda que se ofrece formal, que cada vez más es parecido a esto, que es un estándar repetitivo, un solo modelo que se repite infinitamente, muy pequeño, sin ningún tipo de flexibilidad y aislado de la calle con una puerta cada 400 metros en promedio, que es la puerta de entrada, vigilada, y una reja, una valla que hace la relación con la ciudad. Y esto es una cosa que Bogotá y los bogotanos lo tenemos muy interiorizado, pero la idea de vivir en enclaves residenciales como este, o en conjuntos cerrados que lo llamamos ustedes, le preguntaba a Ignacio el otro día, porque yo me había quedado con la palabra countries para hablar de estos espacios, pero los countries son claramente más suburbanos, más de viviendas aisladas, y esto se podría llamar como un condominio residencial allá, entiendo, pero aquí le decimos conjunto cerrado, y esto es una cosa que aparece mucho en la ciudad y ya estamos acostumbrados, y si tú le preguntas a un sueco o a un austríaco, pues en ninguno de esos dos países hay conjuntos cerrados ni condominios, no existen, están prohibidos, no hay esa lógica urbana. Y pues esa ciudad que estamos haciendo a través de estos enclaves o estos conjuntos cerrados está basada sobre un significado, un simbolismo que alude a la anticiudad, a lo que no es ciudad. Es esta idea de que todos los nombres de los conjuntos, todos los logos de los conjuntos, todas las eslogans están basados en lo que no es la ciudad, en la naturaleza, en vender una cosa que te aísla de la ciudad, ¿no? La palabra reservado sale mucho, la idea hacienda, que aquí es grandes espacios verdes de terratenientes, pues aparece por todos lados, y pues es un imaginario de antiurbano porque precisamente lo que representa el conjunto cerrado es ese miedo a la ciudad y ese miedo a encontrarse en el mismo lugar. Y tiene detrás un montón de mensajes que estos son publicidades de promociones inmobiliarias en enclaves, donde pues hay un prototipo de familia que vive en ellos, que tiene esa idea de que las mujeres están en la casa y los hombres son los del barbecue y el asado, y hay como todo un imaginario de la vida en campestre con unos roles familiares muy claros, donde todo está muy organizado, donde no hay espacio para la flexibilidad. Y como se vende esto siempre y cada vez más, el render o la imagen publicitaria hace énfasis en la valla, en el muro, en el encierro, en la puerta, en la portería, porque esto es lo que se está consumiendo como vivienda, como la vivienda que debe ser en una ciudad de las características de Bogotá. Y esto masificado está dando una ciudad que tiene esta contradicción, ¿no? Que la calle se está convirtiendo en un sitio en el cual no podemos estar porque es el símbolo del peligro, porque es un sitio desértico. Imagínense pues, la idea de una ciudad abandonada, porque todos estamos adentro muy felices, encerrados y cuidados, y comienzan a aparecer estos avisos en las calles. Pues, aquí el de la izquierda, están viendo mi cursor, ¿no? Eh, Sí, se ve el cursor. Perfecto. Entonces, estos avisos que dicen alerta, ladrones al acecho, procuren utilizar el callejón. Es básicamente ya el momento en que uno dice, pues se acabó la ciudad, no, procuren utilizar la calle. Básicamente, quédese en su casa o viva de otra manera. Y eso es una realidad de la ciudad que gracias a una investigación de Fernando La Carrera, profesor nuestro de la Universidad de los Andes, que hizo su maestría también ahí en la universidad, que hizo esta investigación que se llama Rejalópolis, que la recomiendo mucho. Hay un par de artículos colgados en internet sobre esa investigación. Él, de una forma muy astuta, logró mapear los conjuntos cerrados en Bogotá, porque no es una cosa sencilla, porque ¿cómo lo defines? Y él hizo un cruce entre
la encuesta multipropósito, que es una encuesta muy detallada que se hace de la ciudad, con los datos de catastro, los datos de propiedad y los tamaños de las parcelas, y logró hacer un sistema, digamos, matemático o estadístico para decir que eran conjuntos cerrados y que no eran conjuntos cerrados en la ciudad, con un resultado bastante preciso. Hace un par de años con la ETH de Zurich hicimos una revisión minuciosa de 100 conjuntos que estaban en la lista de Fernando de la Carrera, y los 100 eran conjuntos cerrados, no se había equivocado. Y él arroja un dato que es muy interesante, que es que hay 3.500 conjuntos en la ciudad donde viven el 38% de los hogares de la ciudad. Es un fenómeno que tiene un peso importante en la producción de vivienda de Bogotá. Yo he hablado indistintamente de la palabra conjunto cerrado, de la palabra enclave o la palabra condominio residencial, y no sé si los estoy confundiendo, y si lo estoy me avisan, pero todo esto se reduce a un tipo arquitectónico que es el enclave. La idea de enclave es un espacio que se tiene que cerrar del exterior por razones de uso, por razones, digamos, propias de la forma en que se habita. Este caso es una cárcel. Las cárceles es el enclave por excelencia, ¿no? Una cárcel está pensada para aislar a ciertas personas de la sociedad por cualquier motivo y por cualquier cantidad de tiempo, pero el enclave típico es una cárcel. Eh, También hay otros enclaves en la ciudad, ¿no? Este es un ejemplo de un hospital, y este es un dibujo que muestra realmente la necesidad de que los hospitales sean enclaves, porque hay precisamente la necesidad de aislarse de la sociedad en un momento para poder curarse. O los colegios siempre, o en la gran mayoría de las veces, se han visto como enclaves porque es necesario tener a los estudiantes aislados del día a día para poder cumplir las labores de la educación. O los clubes es el enclave del ocio. No sé qué tanto en Buenos Aires haya clubes muy privados, pero en Bogotá los hay, y es una tipología que hace que el enclave para el ocio es el club, donde solo pueden entrar cierto tipo de personas, donde la socialización está controlada entre los socios, y donde la ciudad está afuera de ese espacio, digamos, idílico, paradisíaco del club. Eh, el enclave comercial es el mall o el centro comercial. Pongo esta imagen, que es un centro comercial recién inaugurado por OMA en Corea, creo que es. Eh, que es interesante porque pues, Renkuljas fue de los primeros que estudió el fenómeno del comercio, digamos, de la calle privada, hace 25 años, con sus libros de Harvard, del estudio de Harvard, y termina siendo un centro comercial que finalmente es un enclave, porque lo que hace es volver la calle un edificio, encerrar la calle, privatizarla de cierta manera, porque hay un control en la puerta, no puede entrar cualquiera, o por lo menos se puede dar un derecho a no dejar entrar a alguien en particular. Entonces, esa idea del enclave el enclave residencial es el condominio y el conjunto cerrado. Por eso hablo de esa palabra. La palabra conjunto cerrado es muy bogotana y se ha vuelto muy colombiana. Y ahora les muestro un poco la etimología. Pero el caso es que todo esto nos lleva a hacer un taller en la universidad que lleva 3 años funcionando, donde trabajamos el tema de los conjuntos cerrados en Bogotá, y entendiendo qué es lo que podemos hacer con ellos. Porque la pregunta es, bueno, ya tenemos esto en la ciudad, ¿ahora qué hacemos? Con toda esta información recopilada, hicimos una exposición el año pasado en el Museo de Arquitectura de la Universidad Nacional, y era una exposición que pues hicimos una valla, encerramos el museo con una valla, que fue muy interesante porque fue profundamente pedagógico, y el museo comenzó a funcionar de una forma que no funcionaba antes, y desplazamos una población que usaba esta pérgola para estar ahí y socializar, que eran los de sociología que estaban justo enfrente, y todo el sistema de seguridad del museo asimiló perfectamente esta valla y comenzó a usarla como parte de su sistema de control. Eso es dentro del campus de la ciudad universitaria de la Nacional. Sí, este es en el Sí. campus de Nacional. Este edificio es espectacular, es un edificio que es la antigua imprenta de la universidad, que se convirtió en Museo de Arquitectura. Y pues era muy interesante porque
de repente la gente, los guardas, los porteros del edificio del museo, los que se encargan de la puerta, eh, inconscientemente tomaron control de la reja. Entonces no permitían que los estudiantes entraran, porque es que ya era una cosa territorial. Y precisamente la idea del proyecto era que todo el mundo pudiera entrar aquí a este espacio de la reja y se sintiera enrejado y pudiera salir, pero tomaron el control y fue como una especie de manifestación cultural de que la reja eh, inmediatamente otorga un poder. Y ese poder en la ciudad se lo estamos otorgando muy fácilmente a la ciudadanía para dividirse, para aislarse, que yo creo que es una de las discusiones grandes de todo este tema. Eh, la exposición trataba el pasado, el presente y el futuro del conjunto cerrado en Bogotá, y fue hecho en colaboración con la ETH de Zúrich, que es donde está en este momento David, el compañero austríaco de la historia del principio. Él está en la ETH Zúrich trabajando, haciendo un doctorado sobre tipologías de conjuntos cerrados y sobre conjuntos cerrados en Bogotá. Y Daniela Sanginés, su pareja, también está en la ETH de Zúrich trabajando en el Instituto de Vivienda, con lo que el grupo ETH, una Universidad Nacional, está funcionando activamente en el desarrollo todavía de toda esta investigación. Esa exposición también dio un sinfín de discusiones, hicimos docenas de eventos académicos durante 2 meses, invitando gente de afuera, pero también bogotanos, arquitectos que hacen condominios, arquitectos que defienden la vida del condominio, y una discusión y debate que realmente fue muy interesante porque hubo bastante acogida, muchos estudiantes con mucho interés en lo que se discutía. Y de ahí, de la exposición y del evento académico, digamos, de ese pequeño seminario que se armó alrededor de la exposición, produjimos una recomendación de políticas públicas, que es como una especie de policy brief para darle al ayuntamiento, al municipio y a la alcaldía para decirles, para mostrarles cuál era el problema normativo que era la base de todo esto. También hicimos un poco de proselitismo político en el Congreso Nacional de Arquitectura, y yo estuve en el Consejo de la Ciudad, digamos, no sé cómo se llama ese estamento en Buenos Aires, pero es como la asamblea. Sí, la legislatura se llama aquí. Eso, pues justo en el Consejo de Bogotá, donde están todos los representantes de todos los partidos y es el brazo legislativo de la ciudad, eh, hice una ponencia sobre el tema para informar en el proceso de plan de ordenamiento que se está llevando ahora en la ciudad. Entonces, la investigación que comenzó, como les mostré, con una preocupación entre amigos, que se volvió un tema académico, comenzó a salir hacia las instituciones públicas porque el interés es que esto se pueda discutir, porque el problema no son los condominios en sí, sino la ciudad que estamos construyendo. Entonces, la pregunta que queremos hacer desde el punto de vista normativo es eso, y ahora les voy a mostrar por qué. Entonces, volviendo a nuestra ciudad, ¿qué es un conjunto cerrado? Un conjunto cerrado tiene que tener un tema de colectividad, un tema de aislamiento o de antiurbanidad y un tema de cerramiento. Con esta investigación, David Kostenbein en la ETH de Zurich hizo una tipología de los conjuntos de Bogotá, desde la relación que tienen con la calle, y les puso unos nombres muy dicientes. Entonces, el blockbuster es el que más se vende, es el típico, es el que se encuentra más en la ciudad, es como el prototipo que se está vendiendo ahora. Hay también el miniatura, que está dentro de un contexto urbano, digamos, paramentado, consolidado, pero que tiene esa relación con la ciudad que lo aísla. O el soñado, ¿no? Que es el conjunto cerrado, siempre remite a la idea de condominio campestre, de viviendas aisladas con el mundo verde alrededor, que nunca termina siendo así, pero tiene ese referente. Y esto lo paso rápido porque esto no es un conjunto cerrado, porque le falta aislamiento y cerramiento, perdón, le falta colectividad, tiene aislamiento y cerramiento. Este lo mismo, porque estas son viviendas en hilera, ¿no? Casa a casa, con sus puertas, tienen rejas y todo, pero digamos que cada uno tiene su puerta, y su relación, la relación de la familia con la calle, es directa o unívoca. Este tampoco es un conjunto, que es un poco bestia el dibujo, pero tiene contacto con la calle, tiene cierre y tiene un espacio interior, pero eso no quiere decir que sea un condominio, porque está armando la ciudad. Y este tampoco, que es un poco más agreste, porque hace lo mismo, ¿no? Construye el borde. Este es el caso típico del conjunto cerrado, donde las viviendas
unifamiliares están sueltas en un espacio verde que está vallado y que solo tiene una puerta, y este sería el caso, digamos, prototípico. Este no lo es porque le falta el cerramiento, pero muchos casos de estos proyectos en la ciudad, ¿no? Que los tenemos varios, que es el movimiento moderno, digamos, de las torres en el campo, las torres en el prado, pues termina siendo un conjunto cerrado porque la gente se organiza y le pone una reja y se aísla de la ciudad. Esto es también un caso de condominio por su relación con la ciudad. Eso lo estudiamos con cuidado con los estudiantes durante varios años, mirando también muy buenos ejemplos de arquitectura que funcionan como condominios. Y vimos, puedo decir, cientos de casos donde estudiábamos la relación entre la ciudad y las piezas. Este es un proyecto de Rueda Gómez y Morales, los arquitectos de los años 70 y 80 espectaculares de la ciudad, con un proyecto ambientalmente muy agradable, que tiene un impacto muy pequeño en la ciudad porque es un sitio relativamente pequeño y es un vestigio de un muro antiguo de una finca, de una casa vieja en el contexto de un pueblo de extrarradio de la ciudad. Estos casos también de arquitectura muy buena, pero que funcionan precisamente dentro de la lógica de encerrarse y de tener solo una puerta y aislarse del contexto. Hicimos muchos análisis o torres de este tipo, ¿no? Que tienen la idea de ser torre y plataforma del movimiento moderno, pero que terminan encerrados en el contexto. Y donde hacíamos estos dibujos, estos planos que son muy importantes porque es espacio público, espacio privado y espacio colectivo. De esa manera, pues uno puede ver realmente en qué se está gastando la tierra, ¿no? Este plano o este esquema no tiene blanco, o es público o es privado, es colectivo, no hay nada más en el mundo. Y con eso uno comienza a ver cómo sale esa idea de la colectividad privativa que no deja entrar, que no deja el contacto de todos los ciudadanos. Eh, Federico Ruiz, un estudiante nuestro y ahora haciendo su maestría en Delft, en Holanda, hizo una investigación sobre la etimología del nombre conjunto cerrado, de cómo fue apareciendo este concepto, porque es un concepto que no es de toda la vida y efectivamente él lo que hizo fue coger los avisos clasificados del periódico. Eso, ¿cómo se llama en Buenos Aires eso? No sé, eso Sí, se llama igual. ya no existe, pero no sé si alguien, los estudiantes lo han visto, pero los periódicos, los diarios antes tenían todas las clasificados de venta, todo estaban al final y pues esto es un documento muy interesante porque muestra qué es lo que se estaba vendiendo en esas épocas. Entonces él coge el primer sábado de noviembre de cada año, desde el 70 hasta el 98, y analiza cómo va apareciendo el concepto de conjunto cerrado. Entonces, él dice que este es el primer indicio de esa idea de condominio que aparece en los clasificados, en el 71, que habla de casa con parque propio. El concepto de parque propio es el que comienza a aparecer esa idea de enclave, de encierro. Y entonces, pues, coge este es un año, este es el primer sábado de noviembre del 84, con todos los clasificados que encontró, y cuáles hablaban de conjuntos cerrados, y los comenzó a clasificar. eh, y salieron todos los años desde el 98 hasta el 70. Él lo pone al revés, no sé por qué, pero bueno, del 70 hasta el 98. Y comenzó a buscar qué es lo que salía aquí. Es muy interesante porque salen los conceptos, la palabra conjunto cerrado comienza a aparecer. En algún momento, en los 80 aparece la palabra conjunto cerrado y ya comienza a ser eh, omnipresente en todos estos. Antes había toda clase de eufemismos para decirlo. Y también aparece la palabra conjunto cerrado con adjetivos, porque había que ponerle, había que llenar la palabra de características, ¿no? Entonces, el conjunto cerrado es seguro, es exclusivo, es cómodo, es tranquilo, y esos adjetivos existían en los 80s y poco a poco la palabra conjunto cerrado comenzó a asimilar esos conceptos. Entonces, ya en los 90s, la palabra conjunto cerrado ya quería decir eso. Entonces, pues es muy interesante ver cómo aparece esa idea del producto inmobiliario que se requiere. Hicimos un análisis también para la exposición de la línea de tiempo desde el punto de vista normativo, que voy a pasar muy rápido, pero
comenzamos en el 48, porque es cuando, en 1948, cuando aparece la ley de propiedad horizontal. En el 48 en Bogotá es cuando puede comenzar a vender aéreo. Antes no se podía vender placas, no se podía vender aéreo o se podía compartir. Y desde ahí comenzamos a analizar un poco la normativa. Entonces, y eso es un poco lo que hace ir entendiendo esa línea de tiempo, cómo va creciendo poco a poco el fenómeno en la ciudad desde el 48 hasta hoy en día. El tema normativo, cómo aparece la ley de propiedad horizontal y eso que comienza a dar, ¿no? Proyectos de este tipo muy modernistas. Después la idea del recinto urbano o la idea de las unidades residenciales que da proyectos muy interesantes de vivienda, pero esta es la semilla normativa de la posibilidad de construir esto. Las agrupaciones de vivienda en los 70 digamos, ya se legalizan claramente como unidades de construcción de la ciudad, y en el origen está pensado esto para que, lo pongo aquí, que es Germán Samper, un arquitecto muy conocido de Colombia. La idea que tenía él cuando trabajó esta norma era que tuviéramos la posibilidad de diversificar las tipologías de formas de vivir, incentivar lo colectivo y ayudar a lo público a cuidar zonas exteriores. Pero esa es la semilla para comenzar a tener proyectos cada vez más grandes, cada vez más masivos de conjuntos cerrados en la ciudad. Y como aparece, pues ya llegamos a proyectos que, si esto es una ciudadela, que es el Porvenir, que es una ciudadela de 5.000 viviendas, pues estos macroproyectos como Ciudad Verde ya son de 100.000 viviendas, que todas son hechas con la misma tipología, y pues son proyectos donde hay un tipo de apartamento que se diseña y es un sello que se repite internamente en la ciudad, y es una ciudad de un tipo de apartamento, o sea, es una ciudad de un arquitecto. Esto tiene que ver con toda esta idea del enclave residencial y por qué este fenómeno en Bogotá es tan común. Mm, pues nos hace pensar en un poco en las razones culturales. Esto no es un problema arquitectónico ni físico, es un tema social, es un tema cultural que tiene que ver con esta idea de capsularización. Esto es un estudio de Lieven de Cauter, un historiador del arte belga, que hace un estudio en 2004, o sea, es un estudio, me parece bastante avanzado en su época, sobre la idea de que la sociedad capsular, estamos cada vez más capsularizados, cada vez más encerrados en nosotros mismos. Y él habla de una cosa que yo no sé cómo en el 2004 se dio cuenta, pero tal vez era evidente, pero para muchos no, ya que conforme él tiene unas leyes de la capsularización, son 8, aquí saco solo 5, pero que tiene que ver mucho más con el tema que estamos tratando, pero habla de cómo la velocidad, conforme se aumenta la velocidad física e informacional, o sea, entre más nos movemos y entre más estamos conectados, mayor es la necesidad humana de cápsulas, cada vez nos aislamos más. Hay un ciclo vicioso, un círculo vicioso entre el miedo y la capsularización. Entre más nos encerramos, más miedo tenemos del exterior, porque menos confianza le tenemos. Eh, o el grado de capsularización es directamente proporcional al crecimiento de las redes, o sea, entre más estamos conectados en infraestructuras, teléfono, luz, pero también internet, pues más nos encerramos. Y también está el tema del control, ¿no? A más se externaliza el control, mayor es la encapsularización. Esto tiene que ver con las teorías de Foucault del autocontrol como la estabilidad más sencilla de una sociedad. Y entre más tenemos que tener el control por fuera, o sea, más somos un estado policivo, o más tenemos que tener seguridad externa a la propia, más aparece la capsularización. No sé si Richard Sennett me regañaría por relacionarlo con esta idea, pero su último libro habla de esa diferenciación o esa crisis que hay entre lo urbano y lo cívico, ¿no? Entre las palabras en francés ville et cité, pues hacen realmente énfasis en que se está separando la ciudad física de la ciudad política o de la ciudad moral. Y pues eso hace que de una ciudad que puede ser sincrónica, pues estamos haciendo una ciudad secuencial, una ciudad que puede tener puntuada, o sea, que puede tener
elementos representativos, estamos haciendo una ciudad difusa, las ciudades porosas, en cambio se están volviendo más cerradas, las ciudades incompletas no pueden ser incompletas, sino que están totalmente terminadas y rígidas, las ciudades se están volviendo cada vez más unívocas, y esto pues es el fenómeno que está detrás de todo este fenómeno de la ciudad. Eh, para entender un poco lo que nos preocupa a nosotros, porque realmente lo que nos preocupa no son los conjuntos cerrados como tal, ¿no? Vivir en comunidad, tener un espacio colectivo nos parece que está muy bien y hay que incentivarlo de alguna manera porque pues, con los vecinos es con los que tenemos mayor potencial para compartir y hacer agrupaciones de vivienda que funcionen bien adentro y que tengan espacios sanos y agradables para el encuentro, nos parece perfecto. El problema es la calle que estamos construyendo cuando se encuentran en esos conjuntos, ¿no? Entonces, si vamos a entender los elementos básicos de la ciudad, en la calle, la esquina, la plaza y la manzana, vemos lo que está pasando. Para definir la calle, cojo una definición de Louis Kahn que uso mucho, que es, Louis Kahn define la calle como una habitación por consenso. Y habitación por consenso quiere decir que la calle es un espacio que nos tiene que abrigar, es una habitación, y por consenso es porque todas las arquitecturas, todos los edificios le dan a esa calle, la alimentan, le dan fachadas, le dan puertas, le dan muros y la conforman. Cuando la arquitectura está conformando la calle, estamos creando una calle por consenso. Y lo que pasa en Bogotá es esta idea que hemos definido como reja calle, que es una calle que se está aislando de la arquitectura porque la calle se vuelve inerte, no estamos colaborando en la construcción física de esa calle, pues esto es lo que estamos haciendo, son cordones umbilicales, o son básicamente conectores, no son receptores de la vida cotidiana, sino conectores entre un punto y otro, y la ciudad se queda por fuera de ella. Para hablar de las esquinas, pues está esta exposición que hizo Manuel de Solá Morales en el Fórum en el 2004, y pues es toda una corriente del urbanismo o del diseño urbano que CENET los denomina como los esquinólogos, y Manuel de Solá Morales es uno de los grandes esquinólogos de la historia del urbanismo, donde esta exposición hablaba de cómo la esquina es el punto básico de la red de la ciudad. Perdón que tengo aquí un ruido urbano que pasa, disculpa, están recogiendo chatarra en Bogotá. Entonces las esquinas es el punto de partida de la ciudad, es la encrucijada, ¿no? Es el sitio donde se encuentran dos caminos, es donde aparece la ciudad y hay cuatro esquinas, y la esquina se repite infinitamente en la ciudad, eso es como una especie de malla isótropa que se repite en toda la ciudad, pero cada esquina tiene el potencial de ser único, y la esquina es el lugar de tensión, la esquina es el lugar de construcción digamos, de relaciones entre un eje Y versus un eje X, perdón, el Y con el X, y las esquinas son muy importantes para conformar lo urbano. Y en Bogotá con los conjuntos no hacemos esquinas, las hemos olvidado, no porque nos parezcan feas ni no nos gusten, sino por un tema puramente económico y de eficiencia. Como les decía, muchos de los conjuntos están diseñados con un tipo de apartamento que se repite infinitamente y desarrollar la esquina es un problema, porque es más caro, es más difícil, hay que pensar más, hay que contratar a un arquitecto mejor, no tengo ni idea, pero las esquinas las hemos abandonado en la ciudad y estamos perdiendo un gran potencial de armar esquinas en la ciudad. Las plazas como espacios simbólicos que se construyen en el tiempo y que son las encargadas de albergar, digamos, nuestro imaginario urbano. Y este libro es muy interesante, de un trabajo de la Universidad de Múnich, de los estudiantes con la profesora Sophie Wolfram, de estudiar con cuidado todas las plazas de Centro Europa, dibujándolas con cuidado. Pues pongo este ejemplo que Jan Gell dice que es la plaza más bonita del mundo, pero es una plaza que se ha construido como el tiempo. Esto era un hipódromo antes y poco a poco se volvió un espacio urbano de primera categoría mundial, donde uno aquí se siente representado por una historia, por una sociedad, por lo que está pasando, por lo que fue, por lo que vamos a hacer también en el futuro. Y las plazas o los espacios públicos que estamos dejando en esta ciudad que construimos son las esquinas y los sobrantes y los remanentes de los planes urbanos, donde no hay ninguna capacidad de flexibilidad para que este espacio pueda ser simbólico, y lo más simbólico que podemos hacer es sacar a nuestro perro a que
pelee con el del vecino y no hay mucho más que hacer en estos espacios. Eh, También el tema de las manzanas, Jane Jacobs fue muy clara en hablar del tamaño de las manzanas. Las manzanas tienen que ser al tamaño del peatón y no del vehículo, y tenemos que poder sentirnos, digamos, sentirnos invitados por la ciudad para descubrir cosas. Y eso es, la manzana pequeña permite que cada tanto, o sea, cada muy poco, haya una sorpresa, haya algo que está cerquita, que está pasando. Llegamos a una esquina, cambiamos de sentido. Y la manzana pequeña es una cosa que la ciudad está abandonando cada vez más. Este es un ejemplo de un proyecto de vivienda racionalista que se volvió un conjunto cerrado porque le pusieron una reja alrededor, y pues caminar una manzana típica de Bogotá es de este tamaño, y darle la vuelta a esta manzana pues es básicamente una tortura o un aburrimiento. Y las manzanas han comenzado a ser cada vez más grandes y tienen ese asunto. El otro tema es que la ciudad puede ser espectacular, puede ser la ciudad más bonita, la ciudad más proporcionada, con la mejor arquitectura, pero la ciudad es para la gente, y eso es Jan Gehl, que lo dice muy claramente con su concepto de masa crítica, donde si no hay suficiente gente y si la gente no se apropia de la ciudad, pues no hay nada que hacer. Entonces, primero hay que pensar en la gente, después en el espacio y después en la arquitectura, porque las ciudades sin gente no son nada. Con todo este bagaje, hicimos un concurso en la oficina eh, con una oficina española que se llama Cánovas y Maruri, viviendistas de Madrid, muy interesantes, y nos asociamos para hacer un concurso de vivienda citado por la Universidad de los Andes y una institución de recreación y deporte de la ciudad que se llama Compensar. Y precisamente aquí lo que hicimos fue tratar de probar ese sistema, porque el concurso era para vivienda social, y la vivienda que se hace es precisamente la vivienda de condominio de manzana grande, de aislada, y lo que proponíamos nosotros era tratar de pensar en una ciudad que tenga otro grano. La idea de grano es la ciudad consolidada, la ciudad paramentada es de grano fino, la ciudad del conjunto cerrado es de grano grueso, de grandes manzanas, y lo que proponíamos era hacer una ciudad intermedia que tratara de entender cómo conectar esas dos ciudades, ¿no? La ciudad de los conjuntos cerrados que se ve aquí, ¿no? Parecen sellos, ¿no? Casi como cadenas de edificios todos encerrados por reja, y la ciudad tradicional paramentada de predio a predio, y hacer una especie de proyecto de transición que tratara de conectar esos dos lados, con una densidad muy alta, pero con la idea de primeros pisos a la vista, con la posibilidad de tener los bloques fragmentados para de una manzana o de una parcela que era de este tamaño, romperla en cuatro para poder precisamente construir una esquina, una calle y una plaza, y con manzanas de tres lados para que todas las viviendas tuvieran vista, y mover las volumetrías para que las relaciones entre una y otra fueran lo mejor posible dentro de la densidad que pedían, que era una densidad de alrededor de 750 viviendas por hectárea, eh, viviendas muy pequeñas de 45 metros. Y pues la idea era construir precisamente ese germen de ciudad con comercios, con equipamientos pequeños, con la esquina, la plaza y la calle, para armar ese espacio urbano que, que creíamos que se necesita comenzar a consolidar. Eh, Perdimos, claramente no les gustó a los promotores este cambio de formato, y la pregunta también es una pregunta comercial, ¿no? ¿Cómo se vende esto? ¿Quién lo va a comprar? Hay todo un tema de seguridad, pero ¿cómo se siembra esa semilla? Es la pregunta que nos hacemos constantemente. Volviendo a lo existente, a lo que nos preocupa, que es que, como les decía, el 40% casi de los hogares de Bogotá viven en condominios. Entonces la ciudad en grandes extensiones está hecha a través de condominios. Pues nos preguntamos qué hacemos con eso. Hay un problema de sostenibilidad, ¿no? Entendemos que desde la definición de Salvador Rueda de sostenibilidad, que es una visión desde la ecología, eh, la ciudad es un ecosistema, y los ecosistemas son más eficientes cuando son más complejos. Entonces la definición de complejidad aparece, ¿no? Un ecosistema complejo es más estable. Entonces lo que nos interesa a nosotros es añadir complejidad al tejido. Y esa idea es la idea de trabajar con lo que hay. No queremos, ¿qué hacemos con el 40% de los hogares de la ciudad? No podemos pensar que hay que derribar todo y volver a comenzar. Lo que nos interesa es completar, densificar y concentrar. Y cogemos ejemplos como lo que se está haciendo en Barcelona, de recuperar
el entorno público con las supermanzanas, o lo que hace Santiago Cirujeda de recuperar espacios públicos abandonados o espacios abandonados y volverlos públicos temporalmente, o esa idea de completar, que está en esta idea de las catedrales en Europa, de que se han hecho con el tiempo, poco a poco, a través de los siglos. Entonces, este es un libro muy interesante que muestra a través de los siglos cómo se van conformando esos edificios, se van completando y cómo van armando los espacios públicos alrededor, y la idea de completar como una visión sostenible de la arquitectura, o completar como lo que hicieron la Catón y Basal en este estudio Plus, que se ganaron el premio Mies van der Rohe hace un par de años en Europa, completando edificios residenciales obsoletos de los 60, completándolos con fachadas y crujías nuevas alrededor para volverlos más eficientes desde el punto de vista energético, pero también otorgarles más metros cuadrados de construcción a los apartamentos. Y la idea es completar porque las personas siguen viviendo adentro durante la obra, y estas estructuras que se le pegan térmicamente los acondicionan, pero también les dan más espacio de uso, y sigue siendo una operación que es más barata que derribar todo, sacar a la gente y volver a hacer un edificio que sea nuevo, que tenga condiciones mejores. Esta idea de completar también, ponerse encima, ponerse al lado temporalmente, conectarse a lo existente, o proyectos como este en Valencia, un barrio obsoleto, también la idea de completar sobre las fachadas, pues es un poco estos referentes los cuales nos entusiasman a trabajar en la ciudad. También la idea de densificar, que es muy compleja, ¿no? La densidad es el enemigo de muchos, pero también hay que entenderla porque la densidad es numérica, matemática, pero depende cómo la midas, y sobre todo la densidad es atmosférica, cómo sientes la densidad. Entonces, hay densidad, muchas categorías de densidad: la densidad bruta percibida, física, la densidad medida, la densidad espacial, la densidad social, y los rangos, los rangos de densidad de las ciudades nunca están de acuerdo, depende cómo lo midas, si lo midas en neto o en bruto. Bogotá siempre sale por ahí como una ciudad densa, pero el problema es un problema atmosférico y cultural, ¿no? En este diagrama se ve cómo cada sociedad admite una relación entre edificios más cercana, ¿no? En Tokio la norma no permite acercar edificios más que esto en la mayoría de la ciudad. En cambio, en Hong Kong está muy bien visto acercar los edificios en esta forma. Entonces hay todo un tema de dónde también se habla de densidad. La morfología urbana también hace mella en la densidad. La sensación de densidad en un entorno informal como este es muy diferente a la densidad sentida aquí, y puede que esto sea más denso que esto, pero la sensación es muy diferente. Entonces es muy importante entender que de estas morfologías urbanas, pues depende de muchos factores, pues va a cambiar cómo se mide. Entonces, eh, yo creo que la densidad, como estos casos, que es claramente densificar, pero es completar una ciudad, hacerla más a una escala del ser humano, hacer la idea de recinto, construir la calle como esa idea de habitación por consenso, es una densificación que no va a transmitir necesariamente la sensación de densidad, pero sí la sensación de albergue y de recinto que requiere la vida urbana. La otra idea es concentrar, que tiene que ver con los usos. Eh, Está probado que un metro cuadrado de comercio desencadena 20 veces más viajes que un metro de vivienda, por lo tanto hay más contacto. Y hay un índice de mezcla de Hoek en el 2008 que es muy interesante, que dice que la urbanidad se crea a partir del 50% de mezcla, que las ciudades puramente residenciales no están generando urbanidad. Entonces, todo esto es lo que tenemos en la mente, y también la idea de la ciudad de 15 minutos, que está muy famosa ahora, de poder tener todo cerca de 15 minutos y caminar a todo. En la pandemia pues nos interesa mucho, y esto es lo que están aplicando con las teorías de Carlos Moreno, que por cierto es colombiano, en París, de armar las ciudades alrededor de donde vivo, que tenga todos los servicios a 15 minutos de esa ciudad, eh, y entender los usos no como comercio, vivienda, industria, sino vivir, trabajar y visitar, y cómo eso comienza a dar unas ciudades menos o más, digamos, abiertas, porosas, y que invitan a la caminabilidad y a vivir cerca, digamos. Volviendo a lo nuestro, pues esto es lo que estamos construyendo, ¿no? Esta es una ciudad unívoca, rígida, cerrada,
donde la calle simplemente conecta, no relaciona. Y pues en la universidad lo que trabajamos, y para terminar les voy a mostrar rápidamente varios proyectos que hemos desarrollado con los estudiantes y ahora el piloto, donde precisamente para entender la potencia de la calle, pues este ejemplo de Lina Parada, que es un ejemplo de completar una calle, ponerle un uso a pesar del tamaño de la calle, pero volviéndola más porosa, con un centro de artes y oficios al lado de una zona de hoteles, pasando a la gente que vive en los primeros pisos de estos edificios, pues ellos no se pueden quedar ahí, entonces se vuelve parte del equipamiento y esta gente se mueve a este edificio aquí en este sitio que completa esta manzana, o la idea de esquina, ¿no? Tenemos una cantidad de esquinas desperdiciadas y esta es María Antonia Santos, que hizo construir una esquina, desde la lógica de Jan Gell de si en mi cuadra o en mi esquina tengo una panadería, un bar, una carnicería y una frutería, pues tengo todo lo que necesito, porque con eso puedo hacer mi vida diaria y después ya para las otras cosas pues me muevo, pero tener que moverse y coger el auto para salir de aquí a un centro comercial a comprar un pan y una mermelada, pues es un problema. Y armar la ciudad completar lo existente con esquinas nuevas, pues permite entender cómo funcionan los apartamentos y los departamentos aquí, qué es lo que hay que completar, cómo se tienen que dar la vuelta a algunos para que esto sea posible, y esto pues genera un nuevo espacio público. La idea de parque, esto es Andrés Hernández, que hace el borde del parque o la plaza, creando entradas y porosidad en un sitio que antes era todo de conjuntos, o esta idea de manzana, de cómo completar una manzana para cambiar una lógica donde todo es colectivo, ¿no? Tienes unas torres, estas son en sección todas las torres donde todo es colectivo y todo está enrejado, cómo cambiarlo a una idea de público, privado, y transformar la vida dentro de estos espacios para que completar los edificios y tener la mezcla necesaria para generar esa urbanidad que estábamos hablando. Y cómo pues aquí siempre representamos en rojo lo existente y en azul lo nuevo, cómo los edificios comienzan a completarse con estructuras que se adosan, se pegan, se relacionan con lo que existe, y cómo trabajamos viviendas en el primer nivel que se extienden hacia los patios, y en el segundo nivel cómo aparecen terrazas y balcones, etcétera. Este también es otra idea de completar manzanas, identificar y tener, digamos, mezcla de viviendas de diferentes tipos, entenderlo como la posibilidad de habitaciones satélite, como lo diría Montéis en su estudio de Casa Collage, y como pegarse a un conjunto que hoy es muy cerrado, pegarle una vida pública, como una cáscara pública, que lo transforme de cara a la ciudad y que por dentro siga funcionando como un conjunto cerrado, en ningún momento es abrirlo. Todo esto termina en el piloto. El piloto nace después de todo esto todo el ruido que hemos hecho y los 3 años que llevamos en el proceso en la academia. Estamos trabajando ahora con las maestrías de la Universidad Nacional, eh, formulando un piloto que es volver esto realidad, tratar de encontrar los sitios donde se puede construir un piloto, o sea, un ejemplo, un experimento, para poder mostrárselo a las instituciones y mostrar qué bondades puede traer. Ese piloto conseguimos un socio que es esta caja de compensación. No sé en Buenos Aires si existe algo parecido, pero es como una especie de institución público-privada que se dedica a dar toda clase de subsidios para el ocio, el deporte, la educación y la vivienda, y hay varias cajas. Y esta en particular se llama Compensar. Está muy interesada en los proyectos de vivienda que ellos han desarrollado, están interesados en pensar cómo se pueden transformar esos conjuntos cerrados para volverlos más públicos. Y desde un estudio de factibilidades espaciales, técnicas, normativas, financieras y sociales, pues estamos trabajando en varios ejemplos en la ciudad, y haciendo los estudios de mercado muy precisos de qué es lo que se vende y se compra, en qué momento, los temas de seguridad alrededor de esos conjuntos, y qué tipo de robos y qué tipo de asaltos y a qué momento hay, para entender el tema de la seguridad claramente, los equipamientos que hay alrededor, qué tipo de servicios hay alrededor de los sitios que estamos estudiando, para entenderle qué es lo que se puede ofrecer para no entrar en competencia con lo que ya existe, y entender también diferentes casos. Como es un proyecto piloto, lo que nos interesa es que
que tengamos casos de un poco de todo, ¿no? Del centro, del borde, de la periferia, y también relaciones entre los enclaves y entre enclave y espacio público, y entre enclave y barrio tradicional, como los diferentes tipos de casos que hay en la ciudad, y cómo todo el tema de negociar las cargas con la copropiedad para volver esto realidad se vuelve todo un tema porque pues, básicamente la copropiedad es dueña, los habitantes, los propietarios de este conjunto son dueños de esa tierra y se la queremos comprar o se la queremos, digamos, usufructuar durante unos años para poder construir algo. Entonces, ¿ellos qué ganan? Ganan dinero, les pagamos algo, les ganan más espacio, ganan un equipamiento adicional para que esa densificación sea interesante para la copropiedad, que es lo más complejo de todo. No, no hay nada más complejo que una comunidad de vecinos. Y eso estamos trabajando toda clase de casos donde hay muchos casos en Bogotá donde hay espacios públicos privatizados, invadidos, digamos, cerrados por las comunidades, y son espacios públicos que deberían ser abiertos, pero que las comunidades los han cerrado por temas de seguridad. Entonces, cómo volver eso, abrirlo y construir bien el borde, cómo construir esquinas, cómo construir pasos entre conjuntos, o sea, volver las manzanas más pequeñas, cómo armar bordes en la ciudad, cómo conectar cosas que están desconectadas hoy en día precisamente por esos enclaves urbanos. Y pues esto está en proceso, estamos llegando a conclusiones muy interesantes, hemos encontrado ya 2 o 3 sitios donde normativamente caben cosas, socialmente hay un interés por hacerlo, y estamos haciendo el modelo financiero en conjunto con las cajas, con Pensar, para entender qué es lo que se puede vender y qué es lo que se puede hacer para que esto pase. Y pues el estudio académico está terminando ya, porque ahora esto ya se vuelve un proyecto profesional que espero poder seguir atado y desarrollarlo desde el punto de vista arquitectónico para volverlo realidad y seguir en esta discusión que, como insisto, parte de una pregunta académica y va hacia una discusión, digamos, práctica que quiere volverse realidad y construir. Eso es. No sé si fui claro, hay dudas, estoy disponible para lo que necesiten. Muy claro, muchas gracias. Muy interesante.